Del Santo Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión se le acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerlo en aprietos le preguntaron si un hombre podía divorciarse de su mujer. Él les respondió: ¿qué fue lo que determinó Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer el certificado de divorcio. Pero Jesús les dijo: Moisés les dio esa ley por la dureza de su corazón, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos llegan a ser una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por consiguiente, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron sobre lo mismo. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra su mujer. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces le trajeron unos niños para que los bendijera, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que no entra al reino de Dios el que no lo recibe como un niño. Después abrazó a los niños y se puso a bendecirlos, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Todos escuchamos este evangelio y de una vez remetimos. Es sobre el matrimonio, ¿cierto? Habla del hombre y de la mujer. En el momento que contraen matrimonio, se unen ante el altar. Pero cuando yo leí este evangelio, yo me fui por otro lado. Yo no sé, fue algo que yo me sentaba y decía: ¿por qué? Y cuando vi la imagen del grupo de oración, yo dije: ¡ay, Dios mío! Cuando vimos la imagen, todos pensamos es sobre el sacramento del matrimonio. Pero no vamos a hablar sobre el sacramento del matrimonio, sino vamos a hablar de un matrimonio que está por encima del sacramento del matrimonio, valga la redundancia. Y es un matrimonio que el demonio está atacando más fuertemente que los inicios. ¿Saben cuál es? ¿Cómo? Sin miedo, no se preocupe. Por ahí escuché de Cristo y la iglesia. Es el matrimonio que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Si este matrimonio con Dios que usted y yo tenemos no funciona, pues no funciona lo demás. No funciona la vida espiritual, no funciona el estado vocacional al que Dios lo ha llamado, no funciona absolutamente nada. Porque usted no puede amar a su esposo o a su esposa, o no puede serle fiel a Dios en su estado particular, si no se acerca a la fuente del amor. Así que hoy vamos a hablar de ese matrimonio que es sumamente importante. Y vamos a comprender desde ese matrimonio, el sacramento del matrimonio. Existe un matrimonio espiritual, que eso ya es a un nivel altísimo. Según Santa Teresa de Ávila, es el nivel más alto de contemplación. Incluso muchos santos, Dios se le ha presentado hermoso Jesús y les ha dado un anillo. Bueno, Dios mío bendito, llegar a ese punto yo creo que yo me desmayaría inmediatamente. Pero todos estamos llamados a vivir y a ser fieles al matrimonio espiritual. Entonces vamos a dividir el evangelio en 3 partes. Y ustedes se preguntarán: Camila, pero ¿cómo así un matrimonio espiritual con Dios? ¿Acaso el matrimonio no es una unión entre el hombre y la mujer? ¿No es una unión y una alianza? A ver, los casados, muéstrenme su alianza. A ver si saben cuál es la alianza. Ah, muy bien. El anillo es la alianza. Pues Dios también hizo alianza con cada uno de nosotros. Y vamos a ver el proceso de esa alianza. El evangelio es muy largo, pero voy a dividirlo en 3 partes. Primero,
pero desde el principio de la creación. ¿Por qué desde el principio de la creación? Pues antes de casarse, primero gracias a Dios hay esposos, yo no he tenido novio para decir que eso se vive. Antes de casarse, ¿verdad que los hombres conquistan a las mujeres? O sea, antes del noviazgo, ¿cierto? A ver, mujeres que están casadas, ¿las conquistaron, sí o no? No, a mí no, a ustedes la convencieron. Sí, pero es porque escuché la voz de su esposo. Antiguamente, incluso los noviazgos de Dios, debe haber una conquista, ¿no? Un enamoramiento. Me pica el ojo y yo te lo pico también, ¿cierto? Debe haber un enamoramiento. Pues desde el principio de la creación, Dios empezó ese enamoramiento. Antes de crearnos, de formarnos, Dios ya había hecho ese enamoramiento. Hemos escuchado en el Apocalipsis que hay una queja, ¿cierto? Dice Dios en el libro del Apocalipsis, tengo una queja contra ti y es que has perdido tu primer amor. Pues bueno, Dios tiene un primer amor con cada uno de nosotros y inició en el momento de la concepción. Desde ese instante, vamos a ver y verá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios locamente enamorado. ¿De quién? De las almas. Deuteronomio 4:24, porque Yahvé, tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. ¿Qué es eso? Es el amor absoluto, impresionante, incomprendible para la razón humana, pero comprendible para el corazón. Porque es que uno no ama con la razón. ¿Usted se imagina amando con la razón? Seríamos un mundo lleno de amor, pero es que se ama desde el corazón. Y nosotros nacimos del corazón de Dios. Y ahí empieza algo muy lindo. Como Dios conoce el antes, el durante y el después de nuestras vidas, nos ama y nos amó y nos sigue amando antes de la concepción para sanar nuestras heridas de la concepción. Si usted no fue planeado, si incluso fue producto de una violación, o su mamá tuvo casi un intento de aborto, o si fue concebido de una manera terrible, Dios sana esa herida, porque en el momento de crearnos, Él sí nos amó, Él sí nos planeó, Él sí nos quiso y sabía muy bien qué iba a hacer de nosotros. Y eso lo dice Jeremías. Yo creo que todos la mayoría hemos escuchado esta cita bíblica, que si la meditamos yo creo que nos quedamos 2 horas en ella. Jeremías 1:5, antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía y antes que naciera te tenía consagrado. Miren, yo llevo un proceso de sanación hace ya 4 años y creo que todavía no he terminado, me falta muchísimo. Pero a mí me daba vergüenza y aún todavía me da miedo, tiemblo, cuando me voy a confesar con mi director espiritual. Y yo me siento y ya oro, le pido al Espíritu Santo y me da temor todavía. Y en el proceso de sanación, uno tiene que romper esa barrera de la vergüenza, aunque la tenga, debe dar un paso. Uno parece como, perdóneme la expresión, bobo, tonto, creyendo ocultar nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras batallas ante la humanidad. Quizás lo hacemos porque no nos señalen, porque no nos comprenden, porque me siento como más rechazado. Pero te digo algo, es que la sociedad no importa, importa es tu alma. Y ahí hay alguien que no se le puede ocultar nada, porque lo dice Jeremías, yo te conocía, yo te conozco. Usted va a dar un paso y Dios ya sabe que usted lo va a dar. Y esto no es para tener miedo, sino es para ver el amor paternal de un padre. Un padre que da todo por sus hijos. Y es que nosotros olvidamos a Dios Padre. Lo olvidamos. Hablamos muy fácilmente con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Virgen. Incluso tenemos mucha devoción a muchos santos. Pero se nos olvida el Padre del cielo. Se nos olvida.
Una vez escuché a una misionera en el momento de presentarse uno en el retiro, que ella decía, yo me sentía, creo que era así, bueno, va por ese lado, yo me sentía una basura, yo me sentía que no servía, que no valía. Cuando escuché en el retiro que dijeron que Dios es rey, pero es mi padre, y la misionera decía, o sea que yo soy una princesa. Sí, somos príncipes y princesas, porque nuestro Padre es el mayor rey. Y debemos buscar a ese papá. Y buscando a ese papá, nos acercaremos al Hijo. Y en medio de ellos dos se encuentra el mismo amor de Cristo. Porque el Espíritu Santo es el amor entre ellos dos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, Dios fue el primer enamorado. El primero. A mí me impactó una vez cuando escuché esto de Concepción Cabrera de Armida. Me decía la religiosa, cuando Concepción era esposa, una laica que hizo miles de cosas, la verdad. O sea, si yo digo, me pongo a analizar a Concepción y a Teresita y yo digo, es que a uno le falta doblar rodilla. O no tanto doblar rodilla, uno le falta hacer todo con Dios, vivir la consagración. Teresita quería comerse el mundo y es patrona de las misiones. Esa mujer no hizo ninguna misión, pero hizo lo más grande, amó y oró por la iglesia. Concepción Cabrera de Armida, una mexicana, era esposa, no me acuerdo cuántos hijos tenía como muchos hijos, como 8, 9, no me acuerdo cuántos. Pero me decía la hermana, ella se sentaba a darle leche a su hijo, leche materna, y al frente de ella había una silla vacía. Y me decía la hermana que en los escritos describe la escena que ocurre, y es que ella miraba a su hijo, pero miraba a la silla y le decía, qué hermoso es nuestro hijo, esposo mío. Ella comprendía muy bien qué es el matrimonio con Dios. Ella lo comprendía muy bien. Él es el primer enamorado. Y aún así el mundo mendiga amor y se nos olvida que tenemos a alguien que nos ama a la perfección. Un amor puro, limpio, que no traiciona. Yo creo que hoy en día, yo no creo, estoy completamente segura que hay más falta de amor que años atrás. Hay más falta de amor. Y ante ese primer enamoramiento que ocurrió en la creación, ocurre una ruptura que podemos asemejarlo a las peleas que se tienen en el noviazgo o a las santas separaciones. Yo he escuchado cuando hago acompañamientos, no es que con mi esposo cuando éramos novios nos separamos más de 7 veces, pero él volvía y me conquistaba y yo volvía y salía con él. ¿Cierto? Eso ocurre. En este noviazgo con Dios, en este enamoramiento con Dios, ocurrió una ruptura que nos fracturó por completo y ya la conocemos, y es el pecado original. El demonio nos dejó la división, la separación con Dios. Mire, podemos separarnos de Dios o divorciarnos en el buen sentido de Dios. Se puede alejarse de todo, que aún así va a haber un vacío en su corazón porque faltará a Dios. Porque el alma, el ser humano es un ser religioso por naturaleza, y ese vacío solo lo podrá llenar Dios. Pero ojo, nos volvemos como los fariseos. Porque a veces, y les digo esto con dolor, a veces juzgamos tan fácil al hermano, tan fácil, que ni siquiera Dios nos juzga. Juzgamos de una manera increíble. Y Dios está con los brazos abiertos en la cruz. ¿Ustedes quieren saber por qué Jesús está así y no quedó crucificado? ¿Y por qué le clavaron también los pies? Porque se quedó clavado, anclado, esperándonos. Y está con los brazos abiertos porque nos dice, vengan a mí todo el que quiera. Aquí estoy. Él no rechaza.
al más terrible pecador, porque es un loco enamorado de cada una de nuestras almas, y somos nosotros los que creemos que Dios no nos va a perdonar. Hoy escuchaba la parábola del buen samaritano. Nunca la había escuchado desde este punto de la sanación. Cuando el samaritano se acercó al que dejaron casi muerto en el camino de Jericó, limpió sus heridas con aceite y con vino. Y decía el Padre, el buen samaritano es Jesús en nuestras vidas. Y el camino de Jerusalén a Jericó es el camino de nuestra vida. Y cuando Jesús limpia las heridas con aceite y con vino, significan los sacramentos. Y el samaritano en la parábola carga a este hombre que estaba prácticamente muerto y lo lleva a una posada. Y decía el Padre, la posada es la iglesia. Mis hermanos, si algo he aprendido yo en la vida espiritual, a punta de caídas y levantadas, es que Dios jamás le va a decir, perdón lo que voy a decir, pero eso es lo que nosotros inconscientemente pensamos, eche para allá que usted no vale nada. Cuando Él sabe muy bien que valemos toda la sangre de Él derramada en la cruz, incluso hasta más. Esta ruptura nos trajo miles de vicios y defectos, pero el Evangelio nos narra una consecuencia. Cuando nosotros nos separamos de Dios, nos empezamos a alejar de Dios, y es la dureza de corazón. Lo dice el Evangelio. Dice Jesús, pero Jesús les dijo, Moisés les dio esa ley por la dureza de su corazón. Volvemos duros, tibios. Eso es para los demás, no para mí. Siga, vaya, usted. ¿Qué le falta? Nos vemos muy duros. Escuchamos la palabra, pero un rosario a medias, una ida del Santísimo a medias. Es que a mí me da mucha risa esta frase. Es que yo quiero intentar amar a mi prójimo, pero hay prójimos que me cuestan, que hacen la vida imposible. Perdón, yo ya estoy perdonado, yo ya perdoné. Confesión, ir a la misa, algo de Dios, y esto empieza a gotear el alma. ¿Ustedes quieren saber lo que sufrió Adán cuando se separó de Dios? Yo no sé si esto es 100% válido. ¿Me dice la hora? Yo no sé si esto es 100% válido, pero en las revelaciones de Ana Catalina de Emmerich, sabe que la iglesia las acepta, pero la iglesia no dice eso es dogma de fe. La iglesia no dice eso. Se puede leerlas, creer o no. Y Ana Catalina de Emmerich tiene una visión del momento del pecado original. Y ella dice que Adán y Eva salieron, que Adán iba destrozado. Y aquí voy a decir algo, que de pronto sea algo que es erróneo, pero que se me vino al corazón. Los hombres creen que no son capaces de orar, pero el primero que nació fue el hombre. El primero que Dios amó fue al hombre. Y de ese amor tan increíble y tan puro, nació el amor de la mujer. Nos creó, sacó ahí del hombre y lo formó. Ahora sí, ¿en dónde iba? Se me olvidó. ¿Alguien se acuerda de dónde quedé? Ya, en Adán. Y que ellos llegaron a un valle. Y dicen a Catalina de Emmerich que ella vio que años más adelante ese sería el huerto de los olivos. Y que acomodaron su tienda y que Adán se fue unos metros, caminó un poco y llegó a un lugar. Y dice Ana Catalina de Emmerich que ella alcanzó a observar que antes de salir del paraíso, de ser desterrados, Adán había tomado una olivita, una ramita de olivo, una parte del árbol del olivo, y que allí donde llegó Adán, se sentó, se arrodilló y la plantó. Y ahí iba Adán a llorar amargamente todos los días de su vida. Pero dice Ana Catalina de Emmerich, y esto me impacta y me estremece, que ella a sí mismo, cuando veía a Adán en aquel lugar, orando y reparando, pudo también ver
a Jesús en ese mismo lugar, sufriendo las 3 horas de agonía. Y yo digo, pues tiene mucho sentido, ¿no? El primer hombre por el que entró el pecado al mundo reparaba y lloraba en aquel lugar. Y ahora el nuevo Adán, que vino a dar la vida por nosotros, también estuvo en aquel huerto, llorando, reparando y sufriendo. Y que ese ramito de olivo llegó a ser el tronco más fuerte del huerto. Y ese tronco sacaron la madera de la cruz de Jesús. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces esa es la dureza de corazón. ¿Y cómo se sana esa dureza del corazón? Con la misericordia de Dios. Lucas 15:20. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Cada vez que entramos a una iglesia, ¿ves? Nunca lo había pensado. Voy ahora en adelante a pensar, y ojalá ustedes también. Antes de entrar, o si usted ya va llegando en el carro, a pie, en la moto, donde venga, visualiza la iglesia. Imagínese a Dios en la puerta, esperándonos. Conmovido desde las entrañas, nos ama Dios. Sale y se nos tira al cuello y nos besa y nos abraza. Conmovido. Segunda parte del Evangelio. Ya no son 2, sino una sola carne. Esta es la etapa del matrimonio. Ahorita era la etapa del enamoramiento, del noviazgo. Ahora es la etapa del matrimonio. Y dice que el hombre y la mujer deja casa, padre y madre, deja todo por unirse al hombre, el hombre deja todo por unirse a la mujer. ¿Acaso Jesús no hizo lo mismo? Yo me imagino, pensemos, imaginémonos el momento en el reino de los cielos, cuando dijo Dios, llegó la hora, hijo. El ángel Gabriel va a bajar, va a decirle a ella, a la que hemos planeado y pensado desde el momento del pecado original, te vas a encarnar, hijo. Yo me lo imagino con emoción, pero con tristeza, con un profundo dolor, porque se le iba a su hijo. Nunca se habían separado, nunca. El cielo, literal el cielo, se pasmó al ver a Jesús encarnarse en el vientre de María. Literal, se plasmó. Todos quedaron. Y yo me imagino, ¿quién sabe quién sería el santo ángel de la guarda de Jesús, no? Porque cuando todos nacemos, pues se nos da un santo ángel de la guarda. Yo me imagino el santo ángel de la guarda de Jesús por el cielo. Soy el santo ángel de la guarda de Jesús. Pues uno tiene que imaginarse eso, ¿no? No importa, ahí usted ya está meditando. Y usted meditando eso, contempla y se queda. Eso es pensar, meditar. Jesús hizo eso. Deja la patria del cielo. Juan 14:2. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Jesús dejó a su padre y a su madre. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. No solo se separó de su padre, y yo me imagino el dolor de Dios Padre al ver a su hijo, Dios mío, en el huerto, en la corona, solo, en el torrente que era el caño de Israel, golpeando los soldados romanos. Yo me lo imagino queriendo mandar un rayo y centellas a partir a todo el mundo. No, mentiras, no habrá hecho eso, pero su justicia sí, al ver el dolor de su hijo. Pero la misericordia antepone la justicia. Pero más aún también me imagino el dolor de la Virgen y el dolor de Jesús al separarse de ella, porque eran un solo corazón y era una sola alma. La consumación y la unión de nosotros con Dios y con Jesús se da en el Calvario. Pero es mucho más perfecta todavía en la Eucaristía,
Por eso, el sacramento y todos los sacramentos y el de matrimonio tiene que ser celebrado por la Eucaristía, porque allí ocurre la perfecta unión y la perfecta alianza con Dios. El Calvario es el lugar de los enamorados, la Eucaristía es la unión del matrimonio con Dios y el sagrario es la cama esponsal de Jesús y mía. Y son las más afectadas. Son las más afectadas. Y por eso el demonio, porque quiere destruir este matrimonio espiritual con Dios, está haciendo todo esto. Alejarnos de la iglesia. Yo comprendí, después de escuchar tanto a Wilson, a Rodi, a Santiago, a todos los misioneros, que decía, tiene que olernos no comulgar, tiene que olernos no confesarnos. Yo lo comprendí cuando me dio COVID. Qué desespero tan berraco. A mí me urgía irme a confesar, me urgía ir a comulgar. Y lloraba y entré hasta en depresión y todo. Y aquí ocurre la perfecta alianza con Dios. ¿Cómo estamos comulgando? ¿Cómo venimos a la Eucaristía? ¿Nos quedamos dormidos? ¿Escuchamos la palabra de Dios? Bueno, no tengo tiempo, solo me quedan los domingos. Tampoco tengo tiempo, solo me quedan los domingos. Y antes de decirle a ustedes, primero me está cayendo todo el chorrado de la manguera a mí. Pero Dios se encuentra en todos los lugares. ¿Saben dónde se encuentra Dios? ¿Usted quiere saber dónde está Dios? Sí, en la Eucaristía, pero como no podemos ir a la Eucaristía, ¿en dónde está Dios? Dios está en usted. Y por eso dice este evangelio, ya no son dos, es una sola carne. Es una sola carne, o sea que cuando uno sale de la Eucaristía, ahí va Jesús. Y se nos olvida, llegamos a la casa a pelear, Dios mío, llegamos a la casa a criticar, o salimos y criticamos, o estamos en iglesia acabamos de comulgar y criticamos. Se nos olvida que vamos con Cristo mismo. Con razón que decía no sé qué santa, o si era Santo Cura de Ars, no me acuerdo, que lo llamaba mi Dios escondido. Pues claro, está escondido en nosotros y nosotros no lo vemos. Y le estamos siendo infieles. Y esta es otra consecuencia que aparece en el Evangelio, que es el divorcio, la infidelidad hacia Dios. La infidelidad. Pero tiene un fruto que también el Evangelio lo regala, y es la virtud de la renuncia. El negarse a sí mismo. Quiero leerles esto textualmente. A ver si lo encuentro. Ya lo encontré. Dice, lo saqué del libro de las virtudes y de los vicios. La virtud es la renuncia. La virtud de la renuncia es hija de la humildad y de la obediencia. Pero le da fuerzas, lo alimenta y lo hace crecer. Escuche estas tres cosas. Le da fuerzas, lo alimenta y lo hace crecer. El amor divino. Camila, ¿yo por qué soy tan infiel? Oh Dios mío, ¿por qué yo soy tan infiel? ¿Por qué tengo ese mismo pecado, ese mismo vicio? Todavía sigo luchando y todavía sigo luchando y sigo luchando. Porque la fidelidad no está siendo alimentada por el mismo Dios. Hay conversiones así. Las existen. Nosotros tenemos que hacer un proceso. ¿Qué proceso, no? Dios mío, qué proceso tan largo. Qué proceso tan largo, que llegará hasta el día de la muerte. Pero hay personas que Dios les ha regalado un proceso inmediato, como una santa que yo no conocía y que quedé impactadísima cuando escuché de ella. Santa María Egipciaca. Era de Egipto. Fue prostituta desde los 12 años. Y llegó a un punto en el que ya no se prostituía por dinero,
sino por la necesidad de placer. Y escuchó en Egipto que iba a ser una peregrinación para Tierra Santa, porque Egipto y Tierra Santa dicen que queda cerca. Me consta porque ya he visitado 2 veces Tierra Santa. En pandemia he visitado 2 veces Tierra Santa. Decía mi hermana, cuando me pregunten qué hizo en Tierra Santa, qué hizo en pandemia, no, viajé mucho, fui 2 veces a Tierra Santa, de manera virtual, pero de verdad Egipto e Israel queda cerca. Y esta mujer dijo, aquí fue, este es el momento, voy al peregrinaje, pero a conquistar a los hombres, me acuesto con ellos y, ay, aquí fue. Se fue, empezó el peregrinaje y la primera parada era el Santo Sepulcro de Dios. Ella misma lo cuenta. La verdad, yo que lo viví, yo que visité ese lugar virtualmente, lo que se siente es impresionante. Ahora, ¿cómo será en vivo y en directo? Y ella cuenta que cuando iba a dar un paso, sintió que algo la empujó durísimo y le dijo, tú no eres digna de entrar aquí. Volvió a intentarlo, manotazo, tú no eres digna de entrar aquí, 3 veces. Y que ella cayó de rodillas y empezó a llorar y cuando voltea, ve a la Virgen María y le dice, mamá, yo quiero entrar, no soy digna. Y le dice otras palabras que, para no alargar la historia, y la Virgen le dice, la clave está en renunciar y dejar tu vida. Inmediatamente, de rodillas, ahí, renunció a todo, inmediatamente. Y entró al Santo Sepulcro y pasó días allí, y después se fue y se internó en una ermita y duró más de 40 años haciendo penitencia. San Agustín, Señor, ¿por qué? ¿Por qué digo que mañana, Señor? ¿Pero por qué digo que mañana? ¿Por qué no ahora convertirme, Señor? Nosotros somos así, Señor, mañana hago esto. Hoy hice esto así, pero mañana lo hago mejor. ¿Usted me entiende? Nos ha pasado. ¿Por qué no hoy, Señor? ¿Por qué mañana? El Señor lo puede hacer. Por ahí me contó un pajarito que el Señor al que le pide dones, gracias, virtudes, se la da. Nos falta pedirle más. Porque Él es un papá. Tercera parte y última. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Yo les dije cómo se llamaba la charla. No, ¿cierto? La charla se llama Historia de un alma. Se llama, qué coincidencia, me inspiré en ella. Y esta charla es la historia de cada uno de nosotros. Dejen que se acerquen a mí. Incluso nosotros mismos venimos siendo los discípulos que no nos dejamos acercarnos a Dios. Nos encontramos personas también que con una mirada. Yo estudio para ser docente y tengo un profesor que, Dios mío, hasta con la mirada de uno le dice, es que no me entendió. Y nos pone a hacer prender la cámara. Yo digo, Dios mío, este señor. Bueno, uno cuando está así es más fácil mirar a la gente, pero en un computador, con unos cuadritos tan chiquitos, hasta con una mirada podemos impedir que esa alma se acerque a Dios. Con un gesto podemos impedir que esa alma necesitada se acerque a Dios. Y hoy el Evangelio lo dice. ¿Y ustedes qué, Cafarnaúm? ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes que salen al grupo qué? ¿Que porque van al grupo de oración? ¿Que porque van a la misa? ¿Que porque hacen esto? ¿Creen que van a escalar el cielo? Y lo que saca Jesús en este Evangelio de hoy, irán al infierno. ¿Creen que van a escalar el cielo? Pues no. Si en esos lugares, si en ustedes, si en sus vidas, si en mi vida, si hiciera eso en otras personas, yo creo que ellos ya serían santos y perfectos y convertidos. Y en ustedes que he hecho todos los milagros que he hecho, iniciando por llamarlo en un retiro espiritual, en una consagración, en un grupo de oración, y aún siguen así. Dios mío bendito. O sea, yo estoy aquí así. Señor Jesús, yo que creo que me voy a ganar el cielo, Dios mío, puedo tener un pie en el infierno. Dejen que los niños se acerquen a mí. Dejen que el alma se acerque a mí, no se lo impidan. Y lo más hermoso que vi en toda la charla,
y que la lloré muchísimo porque la había planeado de una manera y resultó de otra manera. Es que Jesús dice, los abrazo y los bendigo. Mis hermanos, la conversión está en nuestras manos. El volver a Dios está en nuestro querer. El ir hacia Él es con la ayuda del cielo, buscándole. Escuchamos el evangelio que dice, es preferible que entre cojo, manco, ciego, sordo, mudo, a que entre completo. Mire, usted puede estarse arrastrando, pero llegue al cielo. Grite, necesito ayuda. Y lo más triste, que Dios pone las personas para que te ayuden. Y uno se niega. Y después, pero Señor, pero ¿por qué esto, Señor? ¿Pero por qué aquello? Pero el Señor, como nos reconquista todos los benditos días de nuestra vida, cada segundo, cada minuto, si hay un día en que usted se siente infeliz y menos amado, recuerde que en ese segundo Jesús está diciendo, ¿estás triste? Pues yo te quiero reconquistar y te quiero amar. ¿Estás agobiado y afligido? Pues mi carga es llevadera, mi yugo es ligero, venga, venga. Yo me lo imagino haciendo miles de cosas para conquistarnos y nunca soltarnos. Pero es tan perfecto su amor que cuando nos creó con libertad. No nos obliga a acercarnos. Pero yo creo que es una obligación nuestra buscar a aquel que nos ha creado, no ignorarlo. Jesús a una mujer que murió en olor de santidad le dijo, la espina más grande que atraviesa mi corazón es la infidelidad y que se alejen de mí. Mis hermanos, esta es la historia nuestra y Dios nos quiere reconquistar. Jesús quiere todos los días de la vida nuestra, porque Él dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hacer una alianza con nosotros en la Eucaristía. Él nos espera para abrazarnos y nos dicen, esos que son como niños los humildes, los que saben que necesitan de Dios, los que dicen, Señor, te necesito como sea. Un niño que se sorprende, un niño que busca a su papá, un niño que es obediente, como un niño. La pregunta más grande es, ¿nos queremos dejar reconquistar por Dios? ¿O esperaremos, como dijo Santa Brígida en sus revelaciones del juicio, al día del juicio, estar frente con Jesús? Y dice Santa Brígida que Jesús no habla, que habla el santo de la guarda, el demonio y uno, y que Él es callado. Y esperaremos al juicio para mirarlo y decir, y yo te oía de ti. Y lo más triste e inesperado que puede ocurrirnos es irnos al infierno y saber que no podemos estar a su lado. Porque Él lo dijo en el Evangelio, ¿piensas escalar el cielo? Te irás al infierno. Podemos tener un pie en el cielo, pero podemos perderlo si no buscamos a Jesús. No es complicado, nosotros lo hacemos complicado. Las heridas lo hacen complicado. ¿Quieres sanarte? El remedio más grande de la sanación se llama Jesús. Y al acercarte más a Jesús, jamás te vas a poder separar de Él. ¿Quién como Dios? Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Los que deseen se pueden poner de rodillas. Y vamos a buscar a Jesús. Van a buscar a Jesús. Porque Él ya nos encontró. Vamos a ponernos frente a Jesús. Porque estamos a espaldas o lejos de Él. Cierra tus ojos y con esa misma imaginación que tenemos que nos lleva a pecar o a imaginarnos cosas terribles, vamos a pedirle al Espíritu Santo, al esposo de María,
que nos regale la gracia en este momento y a Santa Teresita del Niño Jesús de ver a Jesús con los ojos de María. Y allí vamos a darle primero las gracias a Él, porque nos amó primero y nos sigue amando primero. Yo no sé tu corazón, no lo conozco, pero hay alguien que lo conoce. Háblale a Jesús. Aunque Él ya conoce todo, le encanta, se muere, se derrite de amor al escuchar nuestra voz. Tan solo cuando le decimos, Jesús, corre, sonríe, llora de emoción, porque su Hijo predilecto, amado, le ha llamado. Llámale, Jesús. Tengo dureza de corazón, te estoy siendo infiel, estoy caminando por otros lugares, por otros caminos, estoy yendo a otro lugar menos a ti. Hay tantas heridas desde mi niñez que no sé cómo sanarlas, Señor. No comprendo lo que sucede en mi vida, pero te necesito, Jesús. Si usted siente que hay un impedimento, el único impedimento es usted. El único impedimento. Dejemos a un lado al demonio, por favor. Dejemos a un lado el pecado, porque la voluntad debe de ser movida hacia Él. Despertarla, decirle, Espíritu Santo, despiértame. Despiértame, porque el impedimento más grande, el obstáculo más grande para sanarme, para liberarme, para acercarme a ti, para renunciar a este vicio, a este pecado, soy yo. Que soy frágil, que soy débil, que me quebranto, que me caigo. Dame la gracia de hacerlo. Ayúdame, Espíritu Santo. Llámalo. Llámala, mamá. Grite el nombre de María, que ante el nombre de María, si está siendo perturbado por las acechanzas del mal, en este momento deben de caerse. Llama el nombre dulce y tierno de María. Y dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Que nuestra boca, Señor, no se calle de llamarte, de buscarte, de adorarte. Que nuestros ojos, Señor, te busquen. Señor, dame la gracia, danos la gracia, que nosotros nos veamos de la misma manera con que tú nos miras a nosotros. Que mis rodillas no se cansen de estar ante tu presencia. Que mi corazón esté aún loco, inquieto por reposar en ti y permanecer en ti. Nos entregamos, nos abandonamos. Te damos gracias, papá, por esta noche, por tu evangelio, por tu palabra. Te damos gracias, papá, por darnos a Jesús, por amarnos, por conquistarnos, por crearnos a tu imagen y semejanza. Gracias, Jesús, por bajar del cielo, por renunciar a todo para entregarte en el madero. Gracias, Jesús, por quedarte en ese pedacito de la Eucaristía de pan que nos alimenta. Gracias por abrirnos las puertas del cielo. Gracias, Señor, y bendito seas, porque en medio de nuestras batallas, dificultades, crisis y luchas diarias, aún tú, por tu infinita misericordia, nos tienes abrazados, aunque pareciera, y muchas veces lo hacemos, que nos alejamos. Tu amor es más grande, pero no permita, Señor, que nos alejemos en medio de un mundo que cada vez está peor y de cabeza, que la iglesia sufre y se está quebrantando y hay que orar por ella.
Gracias por llamarme, por amarme y por nunca olvidarme.